Muy buenas tardes, yo les voy a explicar lo que es la función en álgebra de Boole. Definimos como una función en álgebra de Boole es una variable binaria cuyo valor es igual al de una expresión algebraica, en la cual las variables se van a relacionar entre sí por medio de operaciones básicas, como ser la suma lógica, producto lógico o inversión. Entonces, por definición, tenemos que la función es igual a f por de ABC. F es igual a la función lógica, ABC es igual a sus variables. La función depende totalmente de sus variables. Entonces, primero definamos qué es un término canónico. Un término canónico es un producto o suma donde se van a involucrar todas las variables, ya sea en su forma directa o inversa. Esto quiere decir ya sea en su forma normal o en su forma negada. Entonces, esto lo podemos subdividir en dos grupos. Uno que es la suma de productos, que está denominada por SOP, y los productos de suma, que está denominado por POS. Entonces, la suma de productos se obtiene tomando el OR de varios mintérminos. ¿Qué quiere decir con mintérmino? Un mintérmino se obtiene tomando el AND o el producto de las variables. Entonces, por ejemplo, de dos variables a y b podríamos llegar a tener 4 mintérminos. Esto tomando una fórmula que es igual a 2 a la n, que está representado aquí. El número de combinaciones que podemos llegar a tener es igual a 2 a la n. N es igual al número de variables. Aquí estamos teniendo dos variables, entonces el número de combinaciones que podemos tener son 4. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado son 4. Es AB, A negada por B, A por B negada, A negada por B negada. Entonces, aquí en la suma de productos tenemos que tomar en cuenta que solo se toman en cuenta los unos. Entonces, para este 1 tomamos A por B, pero A es igual a 0, entonces es A negada. Ese ya es un producto, ese ya es un mintérmino. Estamos queriendo sacar la suma de productos, entonces hemos dicho que se toma en cuenta que sumamos cada multiplicación. Entonces es más el segundo 1, que está representado por A por B, pero B es igual a 0, entonces se niega, A por B negado. Esa es la suma de productos. Es algo diferente, por ejemplo, con los productos de suma. ¿Por qué? Porque en los productos de suma se toman en cuenta los AND de cada max término. O sea, se multiplica cada suma, por así decirlo. El max término es el término OR o el producto de cada la suma de cada una de las variables. Por ejemplo, es la misma fórmula para el número de combinaciones. Podemos tener A más B, A negado más B y todo lo demás. Entonces, tomando en cuenta la misma tabla, para los productos de suma, es importante tener en cuenta que se tomen esta vez en cuenta los ceros, no los unos. Entonces, sería en este primer cero A más B, pero ambos valen 0, entonces cada uno se niega. Por A negada más B negada ya es un max término. Esto se multiplica por el segundo max término, que es A más B. ¿Por qué? Porque los dos valen 1. Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos una función de A, B y C. A negada por B por C es un producto canónico. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta todas las variables, pero las estamos multiplicando. A igual está negada, pero eso no importa. Ya está la variable presente, no importa que esté invertida. Ahora es A más B negado más C, ya es una suma canónica, por el mismo concepto que el anterior. Ahora, podemos representarlo directamente en términos decimales, podemos llevarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión que es D negado CB A negado. D negado significa un 0, C no está negado, 1, B tampoco, 1, A está negado, entonces es 0. Esto podríamos dividirlo como en una tabla de verdad. Esto va a valer 1, 2, 4, 8. Entonces, 8 vale 0, 4 más 2 es igual a 6. Ahí se tiene su término decimal. Es lo mismo para una suma, por ejemplo. Lo mismo, 8, 4, 2 y 1. Entonces, 4 y 1 están negados. No valen. 8 más 2 es igual a 10. Y entonces ese es el término en decimales. Y esa es su representación binaria. Ahora, podríamos tomar, por ejemplo, para aplicar ese concepto, podemos tomar la función de ABC y tenemos esta función.
a negado por b por c negado, más a por b por c negado, más a por b por c. b está negado. Esto es una suma de productos. Entonces la función de ABC podríamos llegar a tomarlo como una suma de, tenemos tres términos, entonces el subíndice es 3. El primero vale 2. ¿Por qué? Porque es 1, 2 y 4. El 4 y el 1 están negados, b es igual a 2. El segundo es igual a 4 más 2, 6. Y el tercero es 4 más 1 es igual a 5. Entonces así podríamos representar directamente en estado decimal. Este término lo vamos a expresar como una suma lógica y el segundo término de aquí abajo es un producto lógico. Eso es algo diferente. Eso se utiliza para directamente los productos de suma, como en este otro ejemplo. Ahora, podríamos pasar a utilizar el teorema. El primer teorema de un álgebra de Boole se define que se puede expresar de la siguiente forma. La función de a por b por c es igual si sumamos a por la función de 1 por b por c más a negado por la función de 0 por b por c. Entonces a estamos haciendo igual a 1 y a más a negado es igual a 1. Entonces no hay problema si es que lo podríamos llegar a sumar dos veces. Eso es por los teoremas ya explicados antes, por las definiciones, sobre todo en Morgan. Demostrando ambas ecuaciones por dualidad, podríamos leer, si es que a es igual a 0, entonces es 0 por la función de 1 por b por c. ¿Por qué? Porque este término va a valer igual a 1 más 1 por la función de 0 por b por c. Esto es igual a la función de 0 por b por c. ¿Por qué? Porque estamos tomando, porque el término que vale es este, y ya no este, porque ese se vuelve igual a 0. Y en el segundo, si es que a lo hacemos igual a 1, este término es igual a 0, entonces la función es igual a 1 por b por c. Ya sea multiplicando la primera de ellas por un valor y su negado o sumando, se van a tener ambas igualdades. Como ejemplo de la simplificación por las expresiones, vamos a tener la función de a por b por c más esto. Si es que aplicamos la segunda igualdad, entonces es lo mismo que definir la a, es como si se lo absorbiese. Entonces queda como a negado por b más b por c negado. Y listo. El teorema nos permite llegar a la conclusión que toda función lógica puede transformarse en una función canónica bajo cualquiera de las formas indicadas. Esto por medio del teorema, ya sea por esto o por esto. Entonces, utilizando la notación numérica, podríamos llegar a denominar esta fórmula larga, pero si un producto canónico y existe en una función, debido a que su coeficiente es igual a 1, no va a existir en la expresión en forma de productos de sumas canónicas de la función de 2 a la n-1. Entonces la forma canónica en forma de productos de suma vamos a obtenerla mediante estito 2n-1. Eso nos va a definir también el número de términos que podemos llegar a tomar en cuenta. Por ejemplo, si la función es igual a la sumatoria de 0, 2 y 5, tenemos tres variables, entonces su índice es 3. Entonces f también puede ser a la multiplicación, pero de los términos que no se han llegado a tomar en cuenta, que es 0, 1, 2, 1, 3, 4 y 6. El 0 no es válido, así que se vuelve a anotar. 1, 3, 4 y 6 no formaban parte de la suma, entonces pero en la multiplicación sí se puede llegar a tomar en cuenta. Entonces, demostrando por medio de Morgan, el producto canónico lo vamos a expresar con P y la suma canónica con una S. Entonces, el producto canónico va a ser igual a S 2 a la n-1 menos I. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, que esto es por Morgan directamente. Si es que tenemos la negación de un producto, entonces cada término se va a llegar a negar
pero en vez de producto se va a convertir en una suma. Entonces A negado, entonces se niega otra vez. A doblemente negado es igual a más B negado más C doblemente negado es C. Entonces esa es la sumatoria. De igual forma, si es que queremos llevar de una suma de productos a productos de suma, es básicamente lo mismo. F es igual a, si es que queremos llevar al término negado, entonces F negado va a ser igual a todos los términos que no se han llegado a tomar en cuenta, que es 1, 2, 4, 5 y 6. Y entonces F doblemente negado es igual a F. Y de esta sumatoria negada podríamos llegar a tener esta multiplicación de todos los términos menos 1. Si es que deseamos obtener la expresión canónica en forma de suma de productos canónicos, se va a operar algebraicamente aplicando las propiedades distributivas del producto con respecto a la suma hasta obtener una expresión de suma de productos no canónicos. Esto se representa mejor en el ejemplo aplicando las propiedades distributivas. Tenemos esto es un producto, entonces se aplica la propiedad distributiva y de acuerdo con lo explicado anteriormente, para convertirlo en canónico tienen que estar todos los términos agregados, se tienen que tomarse todos en cuenta todos los términos. Entonces por eso a cada término se le va a sumar, se le va a multiplicar C más C. ¿Por qué? Porque es el término que le falta para volverse un término canónico. C más C es igual a 1, entonces no afecta. Y aplicando de nuevo la propiedad distributiva podemos llegar a tener este término más largo. Y ahora, suprimiendo los términos repetidos, tenemos esto es una sumatoria de productos en forma canónica porque estamos tomando en cuenta todos los términos. Entonces la función numérica se puede llegar a expresar mediante 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto tomando en cuenta que cada uno de estos productos lo estamos llevando a decimal. Y de igual forma, si es que queremos tener la forma canónica en forma de productos de suma, se aplica también la propiedad distributiva. Por ejemplo, aquí el C puede llegarse a tomar como A más C, y al segundo término también se le va a llegar a agregar la C. Entonces A más C por B negado más C negado más el C. A cada uno se le agrega el más C. C negado más C es igual a 1. 1 más B negado es igual a 1. Entonces esto es igual a más C. Pero para tomar en cuenta todos los productos, entonces se le suma B por B negado. Eso es igual a 0, entonces tampoco va a causar un desorden en nuestro término, en nuestra operación. Y aplicando de nuevo la propiedad distributiva de la suma con respecto al producto, podemos tener A más B más C por A más B negado más C. Este B por B negado lo hemos repartido a cada término. Entonces, la función entonces puede expresarse como la multiplicación de cada una de estas sumas. A más B más C es igual a 5, es igual a 7. A más B negado más C es igual a 5. Y así demostramos también y vemos para qué nos sirve el teorema. Gracias por su atención.